Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hijos de sexto grado. Es un placer volverles a saludar. En la clase del día de hoy, pues vamos a recordar un poco de lo que hemos estado estudiando en la clase de ciencias sociales. Recordemos que hemos estado hablando con respecto a lo que son los continentes, ¿verdad? Estos son temas, pues, muy bonitos, muy interesantes que todos debemos de conocer porque vivimos en una sociedad, y esta sociedad pues nos obliga a que conozcamos muchísimo con respecto a cada uno de estos temas. Me encanta hablar de los continentes porque cada uno de ellos pues posee características bastante importantes. Aparte de eso, pues eh, estos continentes se caracterizan cada uno por las clases sociales, por las diferentes grupos religiosos, por las culturas, por las costumbres, por las extensiones territoriales. Hay muchas cosas que debemos de conocer con respecto a cada uno de los continentes, lo cual significa de que este, como sociedades pues debemos de estar preparados para poderlas conocer cada día, ya que constantemente nos estamos relacionando, estamos movilizándonos de un lugar a otro y esto hace posible de que podamos, ¿verdad?, tener mayor conocimiento relacionado a lo que es el, eh, el, los diferentes puntos geográficos del planeta Tierra. De esa misma manera, pues mencionarles que para avanzar ya con la temática, vamos a estudiar el día de hoy este, el continente europeo. Previo al continente europeo estuvimos estudiando lo que era el continente americano, un continente muy bonito. Si prestaron atención a cada una de las clases, si leyeron cada uno de los contenidos, pueden darse cuenta, ¿verdad?, que el continente europeo pues, es uno de los más extensos, extendidos desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur de lo que es el planeta Tierra. En el mapa mundi lo podemos apreciar de esa manera. Entonces, hay muchas cosas que debemos de conocer con respecto, o que debíamos de conocer con respecto al continente europeo, ¿verdad? Importante que debíamos de conocer con respecto a lo que es el continente americano. Es bien importante recordar que América se nos ha enseñado, bueno, cuando yo estuve en la escuela, déjenme contarles que de esta manera me enseñaron que solo existían tres Américas: América del Norte, América del Sur y América Central. Una vez que ya entré al colegio, pues ya empecé a descubrir y ahí me enseñaron que existía América insular, ¿verdad? Porque pues, no sé, quizás haya sido por el nivel de la escuela, que en el colegio ya lo vine a aprender, pero ustedes tienen la dicha, ¿verdad?, desde que desde ya lo están aprendiendo, lo están conociendo. Entonces, es bien importante mencionar eh, esto relacionado con América. De igual manera, sabemos que América, pues, es uno de los continentes con mayores niveles culturales o relacionado con la variedad cultural, ¿verdad? Hay muchas personas de tantos países, con tantos idiomas, con tantas formas de expresarse, con tantas culturas ricos en naturaleza. Eh, de esa misma manera, pues es muy importante mencionar que todo lo que es la cultura, somos nosotros, la sociedad, quienes la mantiene. De esa misma manera, pues en América, la flora y fauna, que fue una tarea que les dejé de investigar para clases anteriores, la flora y fauna de América pues es muy variada y me gustó muchísimo las participaciones de todos ustedes porque se preocuparon bastante en investigar qué tipo de flora y fauna había en América del Norte, en América del Sur, América Central, América Insular. Entonces, ¿esto qué significa? De que usted tiene mayores conocimientos ya ahora, ¿verdad?, de lo que es el continente americano. Nosotros como sociedad, pues parte de lo que es América, debemos de preocuparnos por cuidar sobre todo nuestro país. ¿Por qué? Porque pues ustedes pueden ver que Honduras es un país muy rico en naturaleza, ¿verdad? Es un país muy bello aparte de eso, y es preocupante ver
todo lo que la sociedad puede provocar de daños a lo que es el medio ambiente. Pero bueno, lastimosamente no todos en la sociedad somos educados, no todos asistimos a la escuela e inclusive mayoría de la gente que asiste a las escuelas, a los colegios, es la que provoca mayores daños. Eso ténganlo seguro. Yo espero que ustedes sean parte de la sociedad que no haga ese tipo de cosas porque nos profesionalizamos para ser mejores, para tratar de cambiar, para mejorar el ambiente en el cual vivimos. Bien, para iniciar entonces, les comentaba que vamos a estudiar el continente europeo. Es un continente muy bonito también. Hay mucho que conocer sobre el continente europeo y menciona la pregunta, ¿cómo podemos definir a Europa? Sepan que los libros de historia, ¿verdad? Los libros de historia son muy ricos, o sea, me refiero a literatura. Tienen muchas cosas buenas que contar y muchas cosas que usted se queda sorprendido a la hora de leerlos. El continente europeo, pues, es definido como el continente más viejo de lo que es el planeta Tierra. ¿Por qué es considerado el planeta más viejo? Pues es considerado el viejo mundo, ¿verdad? Inclusive lo que es América lo consideran como el nuevo mundo. Y en el continente europeo, pues hay muchas cosas que estudiar, porque ellos fueron los primeros, se maneja según los libros de historia, que fueron de los primeros grupos que vivieron o que existen sobre la faz de la Tierra. ¿Qué significa esto entonces? Que los europeos tienen mucha historia por delante, ¿verdad? Han influido en muchos países del mundo, en muchos continentes del mundo, y aquí lo vamos a descubrir el día de hoy. Menciona el texto. Aunque Europa es un continente pequeño, porque así es, lo puede ver ahí en la imagen que yo le tengo plasmada en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí está lo que es el continente europeo y usted lo puede ver. Maneja que aunque sea un continente bastante pequeño, su influencia en el mundo ha sido bastante marcada y podemos verlo reflejado en los libros de historia y de aquí lo vamos a empezar a descubrir cómo es que Europa ha ido influyendo en cada uno de los continentes. Les sigo leyendo. En todos los ámbitos sociales, los europeos colonizaron los continentes de América, África y gran parte de Asia. Puede imaginarse desde ya, ¿verdad? Qué influencia tan grande tenían los europeos y sobre todo, piensen lo siguiente, no solo era influencia, sino que también poseían lo que es avances tecnológicos, porque imagínense, para poder aventurarse el mar a querer descubrir nuevas tierras es porque tenían los avances tecnológicos. Para expandir su dominio económico, ellos lo que buscaban, ¿verdad? Era eso, poder expandir su dominio económico, tener poder, ya que en Europa, pues usted tiene conocimiento, en el himno nacional aparece esto mucho, espero yo que usted lo esté leyendo o lo esté estudiando, porque no solamente por un examen, sino para conocer más de lo que es nuestro país específicamente, ¿verdad? Pero ahí menciona muchísimo sobre Europa con esto del dominio económico. Recuerde que Europa siempre ha tenido reyes, ¿verdad? Siempre han sido este tipo de, de característica de Europa, tener reyes. Entonces los reyes se encargaban de eso. Recuerden que estas personas, ¿verdad? Que mandan en estos países, como los reyes, por ejemplo, siempre han tenido necesidad de poder, siempre han querido tener poder sobre otras personas o sobre otras regiones del mundo. Y ahí viene esto relacionado a lo que es el dominio, a lo que es el dominio económico. Y como se lo menciona el texto, ¿verdad? Imagínense, influir en lo que es la conquista de América, de África y gran parte de Asia. Imagínense que los asiáticos son tan independientes hoy en día y gran parte de Asia, menciona el texto, ¿verdad? Que fue conquistado por este continente o fue colonizado por este continente, por el continente europeo, lo cual propició el intercambio de ideas, ¿verdad? Cuando habla de esto de intercambio de ideas, a mí me da mucha conmoción, porque yo pienso, no solo intercambiaron ideas, empezaron a cambiar culturas, empezaron a cambiar razas, empezaron a cambiar genes, porque nosotros eh, tenemos parte de la genética de estas personas europeas. Recuerde que quizás nosotros pues ya somos mezcla, ¿verdad? Eh, más contemporánea, es decir, más de la actualidad,
pero si empezamos a investigar todo lo relacionado con nuestros antepasados, entonces vamos a ir viendo de que todo esto, de lo que es la influencia europea en América, ha influido bastante en lo que es nuestra genética, que nosotros nos desarrollemos como sociedad también. Avanzamos. Extensión territorial de Europa. Pues Europa es considerado como el sexto continente. Tiene aproximada 10.400.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ese es un aproximado. Es un poco más pequeño que la Antártida, es decir, que Europa es bien pequeño, pero algo más grande que Oceanía. Está entre esos dos continentes. Está entre la Antártida y está entre Oceanía. Se considera el sexto continente, menciona el texto, ¿verdad? Ya que recuerde que de acuerdo a la extensión que tiene cada uno de los continentes, así se va posicionando. Entonces, por eso, por el tamaño que tiene el continente europeo, está como el sexto continente. Representa alrededor del 6.5% del total de las tierras que cubren el planeta. Es bien poco, ¿verdad? Si lo podemos analizar, es bien poco el porcentaje que tiene en comparación a lo que era el continente americano, ¿verdad? Porque recordemos que el continente americano representaba el 29%. Imagínense el continente americano en comparación al continente europeo es muchísimo más grande. Bueno, se sabe, ya sabemos, ¿verdad? Que que está extendido desde el hemisferio norte, casi colindando con lo que es el polo norte y con lo que es el polo sur. Entonces es muchísimo más extenso que, que Europa. Pero la influencia que tiene, aún siendo pequeño, es bastante significativa para la sociedad. Continuamos. La situación y los límites de Europa. Europa está situado en el hemisferio boreal. Cuando se habla de hemisferio boreal, se refiere a Bores. Bores era considerado el dios del viento. Me parece bastante importante, estuve leyendo con respecto a esto porque me causó curiosidad, me provocó curiosidad y estuve leyendo. Entonces, cuando habla de boreal se refiere a todo lo que está localizado hacia la parte norte de lo que es el planeta Tierra, ¿verdad? Y menciona que los puntos cardinales, que todo lo que se localiza hacia lo que es el hemisferio norte, ¿verdad? Es considerado como hemisferio boreal. Y también entonces es bien importante poder mencionar que, que esto con relación a lo que es el hemisferio boreal viene con relación a lo que es el viento, ¿verdad? Tiene relación con lo que es el viento. Se manifiesta en textos que no está detallados aquí en el texto de la clase. Se manifiesta de que tiene relación con el viento, ya que Bóreas, según la mitología griega, era el viento invernal, ¿verdad? El viento que venía que venía desde el norte. Para continuar, entonces menciona que el círculo polar ártico y el polo norte hasta antes del trópico de Cáncer, ¿verdad? Los límites de Europa, pues menciona que son los cuatro límites, ¿verdad? Al norte, al sur, al este y al oeste. Pero al norte, ¿con quién colinda Europa? Pues lo hace con el océano glacial ártico o conocido como el norte, ¿verdad? Polo norte. Por el sur, con la cordillera del Cáucaso, el Mar Negro, el estrecho del Bósforo, el Mar del Mármaras, los Dardanelos y el Mar Mediterráneo. Para el este, colinda con los montes Urales y el Mar Caspio. Para el oeste, con el Océano Atlántico. Bien, continuamos. La población, pues hablar de la población de Europa, menciona el texto también de que es el tercer continente del mundo en población, el tercer continente del mundo. Recuerde que el primer continente es Asia, porque es uno de los continentes más grandes y más poblados de la Tierra. En segundo lugar está América, ¿verdad? Con el 29% de las tierras emergidas que forman los continentes,
y también es el segundo continente más poblado. Y el tercero menciona que es Europa. Tiene alrededor de unos 700 millones de habitantes, distribuidos actualmente en 43 países con idiomas, costumbres, leyes y productos diferentes, representando el 15% de la población mundial, ¿verdad? Entonces, cuando se habla con respecto a lo que es la población de Europa, pues recuerde que también tienen culturas variadas, que más adelante los vamos a ver. De igual ellos tienen sus propios grupos étnicos. No solo es en nuestro país que existen estos grupos étnicos, también en Europa. De esa manera, pues, los europeos mencionan que distribuidos actualmente en 43 países. Este dato es bien importante que usted lo conozca, que usted lo recuerde, que usted se lo aprenda, ¿verdad? Países con idiomas, costumbres, leyes y productos diferentes. Pues imagínense, Europa como conocido como el continente viejo, el continente que ha influido bastante en lo que es el desarrollo tecnológico de la sociedad. Imagínense que crearon sus embarcaciones, empezaron a preocuparse por muchas cosas que hoy tenemos en día, por crear todo lo que son los instrumentos de ayuda para lo que es la geografía, que los vimos anteriormente, como ser brújulas, como ser mapas, como ser por representar la Tierra también. Recuerde que ellos consideraban anteriormente que la Tierra tenía una forma cuadrada, ¿verdad? Que creían que al final lo que se ve en la línea, al final que se ve ¿cómo se llama? En el océano, creían que era la línea final de la Tierra y que al llegar a esa línea final iban a caer en un abismo. Y de acuerdo a los estudios que fueron haciendo estas personas, estos europeos, entonces fueron descubriendo que no. Y de ahí empezaron a estudiar lo relacionado con lo que era la Tierra, que primero decían que era cuadrada, luego que tenía una forma distinta, hasta que lograron descubrir en realidad que era redonda. Entonces, productos diferentes, pues usted puede imaginarse, ¿verdad? Cuando llegan a América, específicamente les quiero hablar de esto, cuando llegan a América los europeos vienen y traen cosas que nuestros aborígenes, personas que habitaban estas tierras, primero desconocían. Recuerden que ellos, bueno, si nos vamos allá a la parte histórica, todo lo que menciona el himno nacional, todo lo que le va a aparecer en un libro de historia, todo lo que aparece en el internet, le cuenta de que nuestros ancestros aquí, los que habitaban América, estas personas pues estaban viviendo todavía en cavernas o vivían todos en tribus, vivían caminaban todavía semidesnudos, cazaban, eh, hacían sus herramientas de piedra, ¿verdad? De huesos, se vestían con las pieles de los animales que ellos cazaban. Entonces, todo eso es subdesarrollo, ¿verdad? Era subdesarrollo para las personas que habitaban estos países. Y cuando llegan ellos directamente y empiezan a ver que la gente de nuestro país estaba viviendo en esta situación, pues empezaron a valerse de esa, ¿cómo les quiero mencionar? No encuentro la palabra precisa, pero empezaron a valerse de esa, ay Dios, no lo encuentro, de ese analfabetismo, lo vamos a decir así, ¿verdad? O es de ese desconocimiento que tenían estos aborígenes nuestros y empezaron a intercambiar productos. Recuerde que según lo que cuenta la historia, ¿verdad? No lo cuento yo, sino que lo dicen los libros de historia que he leído, dicen que Honduras específicamente, si hablamos de Honduras, vamos a relacionar Honduras con Europa. Si hablamos específicamente de Honduras, era un país rico, tenía fuentes valiosas de oro y de plata, ¿verdad? Y cuando llegan estos europeos y empiezan a descubrir que nuestros aborígenes estaban parados sobre grandes yacimientos de plata y de oro, entonces empezaron a aprovecharse de eso que ellos desconocían, ¿verdad? Inclusive ellos hablaban sus propios idiomas, sus propios
lenguas autóctonas, y los europeos empezaron a enseñarles lo que era el idioma español. Fue un sometimiento de los aborígenes nuestros bastante fuerte a lo que era lo que ya los europeos conocían. Entonces, me baso en esto con relación a esto de los productos diferentes. ¿Por qué? Porque desde traer un caballo, desde traer una rueda, desde traer un espejo, desde traer armas, ¿verdad? Ya eran cosas totalmente diferentes que las primeras personas que habitaron nuestros países desconocían por completo, ¿verdad? Y entonces menciona que representa lo que es el 15% de lo que es la población mundial. Continuamos, espero que lo vayan comprendiendo. En Europa se hablan diferentes idiomas, al igual, ¿verdad?, que casi todos los continentes del mundo. El continente europeo no es la excepción. También habla esas cantidades de idiomas, ya que lo que es multicultural, pues, permite que sea de esta manera, ¿verdad? Entonces, relacionado con lo que es los idiomas de Europa, menciona ahí en la imagen, si lo pueden observar y lo pueden leer conmigo, los grandes grupos lingüísticos que son las lenguas germánicas. También menciona las anglosajonas, las lenguas románicas, la vuelve a mencionar, germánicas y anglosajonas. Luego le menciona las lenguas románicas, las lenguas eslavas y otras lenguas como son las lenguas bálticas. También le menciona lo que son las lenguas célticas, el griego, el turco, el finés y el estonio, el vasco, albanés y el húngaro. Esas son algunas de las lenguas que se hablan en lo que es el continente europeo. Claro, cada uno de esas lenguas, pues, está distribuido de acuerdo al tipo de población que vive en cada uno de los países que forman lo que es el continente europeo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que es el español, ¿verdad? Ellos lo trajeron a nuestro país. Si estudiamos o si nos vamos allá a estudiar un poco de lo que es la historia, lo vamos a descubrir de esa manera. Eso es lo que se menciona, ¿verdad? Que ellos lo trajeron, inclusive se menciona que traían sacerdotes para que vinieran a enseñar y aparte de enseñar, vinieran a infundir lo que era la religión católica. Lo hacían de esa manera porque recuerden que estas personas que vivieron en tiempos pasados en nuestros países, pues ellos tenían sus propios dioses, o sea, creaban sus propios dioses. Adoraban sus dioses, desconocían el Dios que conocemos nosotros hoy, ¿verdad? Ellos lo desconocían y todo eso fue enseñado o lo fue infundido por los españoles. Pues fueron casi 300 años, 3 siglos duró lo que fue la dominación española, ¿verdad? 300 años. Y con esto de durar, pues, toda esa cantidad de tiempo, pues lo que daba lo que daba era tenerlos sometidos y enseñarles todo lo que desconocían. Por una parte, pues pienso que sí fue bastante beneficioso porque pues todo lo que tenemos en la actualidad es gracias a esas enseñanzas, no todo es de considerarlo malo, ¿verdad? Que se llevaron las riquezas minerales que teníamos en nuestro país, sí es verdad. Hicieron ese tipo de cosas, mataron muchos indios, por llamarlos así, ¿verdad? O muchas personas que eran nativos de nuestro país y se llevaron mujeres bonitas, según cuenta la historia, se llevaron muchas mujeres bonitas para allá, para hacerlas sus esposas o para someterlas a que fueran sus esclavas, y aquí mismo se encargaron de embarazar a otras, y de ahí viene lo que es el multiculturalismo que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? El mestizaje, la mezcla de los españoles con la nuestra, claro, creo que aquí predominaron los genes de nuestros antepasados, porque la mayoría de personas de nuestro país tienen una estatura bastante baja, que lo vamos a ver más adelante relacionado con lo que es Europa.
Para continuar con lo que es los idiomas, pues en el texto menciona también el alemán, el ruso, el inglés, el francés, el italiano, el español, el ucraniano, el polaco, el rumano, el serbio, el croata, el holandés, el húngaro, el griego, el portugués, el checo, el sueco, el bielorruso, el catalán, el búlgaro, el eslovaco, el albanés, el danés, el finlandés y los que les mencioné, ¿verdad? Que están aquí en la diapositiva. Continuamos. Cuando se habla de lo que es el clima y vegetación de Europa, pues menciona 4 tipos de clima. Menciona lo que es perdón, 3 tipos de clima. Menciona lo que es la zona marítima, que la vegetación menciona que es característica del bosque boreal. Ya les mencioné, ¿verdad? Anteriormente lo que significa boreal, que tiene relación con los vientos que vienen del norte. Y es asignado por Bóreas, que era según la mitología griega, ¿verdad? Que se extiende desde Escandinavia hasta Siberia y está compuesto por pinos y abetos. La fauna es la típica de las regiones boreales. Con especies como el oso pardo, como el alce, el lobo, el zorro, la ardilla y los pájaros carpinteros. Cuando habla de los abetos, me voy a enfocar en esa parte porque creo que sería la palabra que desconocerían de esta diapositiva. Los abetos son tipo de pinos también, familia de los pinos, ¿verdad? Comprende 55 especies de abetos. Hay 55 especies de abetos, más que todo son árboles de de frutos coníferos, ¿verdad? Recuerden que los pinos lo que echan son conos. Entonces, continuamos. La zona continental con oscilaciones térmicas y lluvias en verano, mientras que el invierno es frío y seco. En esta región habita el caribú, que es un tipo de venado, un tipo de alce, el zorro ártico, la perdiz, que es una ave gallinácea, menciona un texto que le estuve leyendo, y el búho blanco. En las estepas son terrenos montosos, ¿verdad? Las estepas son territorios con vegetación herbácea, es decir, que hay bastantes hierbas, es decir, plantas pequeñitas, hierba, como montecitos, lo que nosotros conocemos. La fauna principal es la marmota, la codorniz, la alondra, que también es un tipo de ave, y lo que es el halcón. Continuamos. La zona mediterránea. En la zona mediterránea la vegetación está compuesta por árboles que registran la sequía estival, encinos, laureles, matorrales como el romero, bulbos como el azafrán y frutales como vid, higuera, limón y naranja. Cuando hablo de vid, la vid la menciona en la Biblia también, es la plantación de donde se cosechan las uvas. En el Mediterráneo hay cabras, ovejas y serpientes. Continuamos. Luego menciona los principales grupos étnicos de Europa. Menciona que la mayoría de los europeos pertenecen a la raza caucásica y se dividen en 3 grupos. Germanos, que se caracterizan por ser altos y rubios, como los que está viendo en esa imagen, ¿verdad? También menciona que habitan al norte y al oeste de Europa. Pues la característica de los europeos es esa, ¿verdad? La característica de ellos es esa, ser de estatura bastante alta, y creo que hay algunos que llegan a medir hasta 2 metros o cercano de lo que son 2 metros. Y ahí los puede ver que son bastante altos, ¿verdad? Entonces, los hermanos son ellos, que son altos, rubios, casi la mayoría son rubios y habitan al norte y al oeste de Europa. Para hacer énfasis en esta raza caucásica, menciona que son las personas originarias de Europa, ¿verdad? La raza caucásica son las personas que son originarias de Europa, que no tienen ninguna descendencia de otros países y que la característica es el color pálido de la piel, y aquí lo puede ver demostrado usted en los rostros y en los brazos de cada uno de esas personas que están ahí. Continuamos. Los segundos son los eslavos. Ya ellos los puede ver que son totalmente diferentes en cuanto a la estatura, ¿ve?
tienen una mediana estatura y son de color rojo claro, habitan el este de Europa y ahí lo puede observar usted también. La piel ya es un poco más rojiza, lo puede ver que la estatura ya son más bajos, ¿verdad? Y puede ver o puede apreciar el tipo de vestimenta que ellos están utilizando, ¿verdad? Al igual que nosotros en nuestro país, ellos tienen también vestimentas tradicionales. Y por último menciona los mediterráneos, que son también de mediana estatura con cabellos oscuros. Ya los cabellos de ellos, de las personas o del grupo étnico de los mediterráneos, ya tienen cabellos más oscuros, quizás porque ya son combinaciones genéticas entre europeos y y otras personas de otros países. Habitan los países del sur de Europa. Continuamos. La religión de Europa. Cuando se habla de la religión, los seguidores del cristianismo, ¿verdad? O sea, los cristianos, cuando se habla de cristianos son personas que creen en Cristo, ¿verdad? El cristianismo se refiere a esto, personas que creen en Cristo. Entonces, los cristianos se dividen en tres grupos principales: católicos, protestantes, ortodoxos. Se maneja que la Iglesia Católica, ¿verdad? Según lo que cuenta la Biblia y lo que cuentan los libros de historia, la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Los protestantes, cuando ya se habla de protestantes, pues esto se le atribuye a un personaje que hizo un divisionismo de lo que fue el catolicismo, ¿verdad? Y es un movimiento cristiano que surgió en el año 16, y a partir de esta reforma que fue hecha por Martín Lutero, ¿verdad? Se empezó a utilizar este término para estas personas. ¿Por qué? Porque fueron personas que fueron separadas de la iglesia católica. Martín Lutero empezó a trabajar, empezó a hacer sus propias investigaciones, empezó a crear su propia iglesia, que no es la católica, como ya les mencioné, ¿verdad? Que se maneja que es la que Jesucristo dejó para que todos creyéramos específicamente, no en la religión, sino que en la doctrina que enseña la iglesia, de acuerdo a lo fundamentado que dejó Jesucristo. Entonces, los protestantes menciona que fueron personas que se separaron, así se conocen también como hermanos separados, ¿verdad? Separados de lo que es la religión católica. Y por último mencionan los ortodoxos, que los ortodoxos, ahí se lo describo. Dice la burbuja de color amarillo, que siguen fielmente los principios de una doctrina o que cumplen unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Cuando ya se habla de los ortodoxos, pues más que todo tiene que ver con personas que siguen esas doctrinas arraigadas, es decir, que no cambian absolutamente nada. Lo podemos atribuir a los sacerdotes, ¿verdad? A las religiosas también, que son personas que siguen la tradición de la iglesia, ¿verdad? Y las practican a diario. En el rectángulo que aparece después, ahí describe tres ideas de lo que es ortodoxo: doctrina sacramentaria generalmente igual a la católica, diferencias más bien disciplinarias, la definición de sacramento coincide. Algunos modernos sostienen no poder asegurarse con certeza que haya 7 sacramentos. Este número no consta ni en la Escritura ni en los Santos Padres y no ven ninguna razón para aceptar el decreto tridentino. Otras quieren incluir como sacramento el santo hábito, la virginidad, la profesión monástica, la consagración y la dedicación de las iglesias. Eso es lo que se maneja, ¿verdad? De acuerdo a la religión ortodoxa. Y para finalizar, dice, algunos países de Europa, en especial los del norte, la mayoría de sus habitantes son protestantes, y en Rusia, Grecia y países bálticos son ortodoxos. Ya lo escuchó, ¿verdad? La mayoría de las personas que viven hacia el norte de Europa son protestantes. Y otros pues practican bastante lo que es la religión católica y otros que son ortodoxos. Entonces, yo espero que usted haya comprendido, que haya disfrutado esta clase, que haya entendido. Yo lo invito también a que usted puede buscar videos en YouTube, puede buscar información extra en Internet que le va a permitir tener mejores conocimientos con relación a lo que es el continente europeo. Tengan bonito día.